nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. En este tiempo amenazado por la violencia, por el odio y por la guerra, testimoniad que Dios, y solo Dios, puede dar la verdadera paz al corazón del hombre, a las familias y a los pueblos de la tierra. Esforzaos por promover la paz, la justicia y la fraternidad. Para muchos líderes políticos y religiosos, fue la figura moral más importante del siglo, que influyó en la integración pacífica de Europa y que logró cambiar el mundo. El pontífice más viajero de la historia, uno de los más jóvenes en asumir el mandato y el más carismático. Grandes personalidades de la historia. Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II. Pocos hombres en la historia han tenido una resonancia tan impactante, no solo en sus palabras, sino también en sus obras. Esta es la vida de quien fuera representante de Dios en la tierra durante 26 años. El Papa Juan Pablo II. Cracovia, Polonia, 1920. En un pueblo pequeño cercano a Cracovia, Karol Wojtyła, un oficial retirado, y su mujer, Emilia Kaczorowska, traían al mundo a su segundo hijo, quien llevaría el nombre de su padre. Emilia, católica apasionada, se aseguró que desde el primer momento de sus días no le faltara nunca la contención religiosa a su pequeño hijo Karol. Por ello, lo crió junto a un templo. Sí, bebé, sí, mi Karol. Esos son los cantos de nuestro Señor. ¿Oyes qué belleza? Eso es lo que mamá quiere para ti. Aun cuando era niño, la madre ya intuía las posibilidades que le esperaban a Karol. ¿Qué dices, Emilia? Lo que escuchaste. Mi hijo Karol será alguien importante. Alguien que va a cambiar la historia. Está bien que sea tu hijo, pero ¿no crees que...? No es que crea. Estoy segura. Él será una gran persona. Y todos sabrán quién es mi Karol. Emilia nunca llegó a ver los logros de su hijo. En 1929, cuando Karol cumplió los 9 años, su madre falleció. Hijo mío, sé que extrañarás a mamá. Escucha, Karol. Del mismo modo la extrañaré yo. Ella estará siempre con nosotros, cuidándonos desde arriba,
Y si quieres hablar con ella, solo tienes que rezar como ella te enseñó. Carol, mamá te escuchará y le pedirá al Señor por tu bien. Vamos, Carol, tienes que ser fuerte, porque vamos a estar mucho tiempo nosotros dos, solos. ¿Y Edmund? ¿Y mi hermano? Hijo, tranquilo, Edmund viajará en unos meses. Sabes que es médico y lo han contratado para que cure personas en un hospital lejos de Cracovia. Pero no te preocupes, él nos visitará. El niño pasó los siguientes 10 años de su vida en compañía de su padre. Wojtyła era un excelente padre que amaba a su hijo y quería lo mejor para él. Una de las decisiones más importantes que tomó fue la de mandar al pequeño Karol a una escuela pública. Estaba convencido que recibiría mejor educación que en una privada. Los amigos del pequeño Karol preferían juntarse a jugar en su casa, ya que el padre los esperaba con bizcochos y con algunas historias. Bueno, niños, tranquilos, niños. Aquí tienen la merienda. Cuéntanos un cuento, papá. A ver, sí. Hoy me gustaría hablarles de David, un pastorcito que sorprendió a todos. Al poco tiempo, Karol sufre otro duro golpe. Su hermano Edmund muere al contagiarse de un paciente que tenía fiebre escarlata. Padre e hijo quedan solos en el mundo. De pequeño comenzaba a destacar su calidad humana e intelectual. Solía pasar gran parte del tiempo estudiando, aprendiendo idiomas y también mediando en los conflictos entre sus compañeros. Por ello, Karol siempre fue muy querido por los que lo rodeaban. Pero también era un líder nato en los deportes. Gran amante del fútbol, Karol siempre elegía defender el arco, ya que contaba con increíbles reflejos. Durante la adolescencia, Karol descubre otra de sus pasiones, el teatro. Oye, Karol, ¿quieres el papel de Hamlet? ¡Que sea Karol! ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Vamos, Karol. Eres el mejor actor que tenemos. ¿Quién más podría ser Hamlet? Sabes que me gusta actuar y conozco muy bien la obra. Si nadie se opone, acepto con gusto. 1938. Karol se gradúa exitosamente. Todo indicaba que su paso por la universidad sería destacado. Para seguir a su hijo, Karol padre alquila un departamento en Cracovia y envía al joven a la Universidad Jagiellonica. Gracias a su voz armoniosa, Karol llegó a ser una estrella en el teatro de la universidad, donde brilló en múltiples actuaciones. Sin embargo, su alegría duró poco. ...1939... Al iniciar el segundo año de la facultad, Alemania invade Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Con el objetivo de resistir y mantener la cultura polaca viva, Karol y sus amigos organizaban jornadas de teatro clandestinas. Eran tiempos de dolor. No solo judíos, sino también los católicos, fueron perseguidos y conducidos a guetos por los alemanes. Sacerdotes, intelectuales, profesores, estudiantes, no se salvaron de la invasión nazi. ¡Allí vienen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que escondernos! ¡Vamos! Aquí estaremos a resguardo. Entra primero. Tengo miedo.
Tranquilo, no nos pasará nada. Somos jóvenes. Confío en que Dios tiene una misión para nosotros. Él no dejará que nos ocurra algo. Sí, tienes razón. Carol comenzó a trabajar en una cantera y luego en una fábrica química como obrero. De ese modo evitaba ser tomado prisionero por las fuerzas invasoras. Fueron 4 los años que trabajó utilizando la fuerza. De este modo se convirtió en el único papa moderno que fue también obrero. Pero su vida cambiaría al conocer al sastre Jan Tyranowski. Buen hombre, disculpe. Ah, muchacho, dime, ¿qué deseas? Solo comentarle que lo veo todos los días, a toda hora, aquí en la parroquia. Me asombra y me conmueve su fe y su presencia permanente. Cuánto me alegro que lo hayas notado. Es verdad, sabes, la fe es el motor que me empuja en la existencia. Tú pareces un muchacho lleno de vida. Ven, acompáñame y tomamos algo caliente. Tyranowski era un hombre de una vida espiritual intensa. Junto a Carol y a otros jóvenes, el sastre daba clases de religión en su departamento, consciente de que solo la fe podía ayudar al pueblo en momentos tan críticos. Carol, debes conocer la obra de San Juan de la Cruz. Él nos dice que la salvación solo nos llega a través del sufrimiento. Una nueva tragedia conmueve el alma de Carol cuando una noche regresa al departamento que comparte con su padre. ¡Papá! ¡Papá, padre! ¡Ya estoy aquí! El señor Tyranowski nos ha hecho leer unas encíclicas muy interesantes. Creo que ya sé qué es lo que haré de mi vida. ¿Papá? ¿Papá? Papá. Papá, despierta, papá. Papá, despierta. Papá. Papá. Karol Wojtyła padre murió en 1941, dejando a su hijo solo en el mundo. Ahora que te sientes solo, Carol, debes buscar a tus hermanos, guiarlos y que ellos te acompañen. Continúa en el teatro, busca la belleza en la representación, pero también en la vida pastoral. Tienes un alma sensible y un don para llegarles a tus semejantes. Aprovéchalas y conduce a los que te rodean a la oración. Eso quiere decir que, si yo quiero mejorar el mundo, no basta con que sea actor. Puedo hacer mucho más siendo sacerdote. Tú lo has dicho, muchacho. En 1943 ingresa en el seminario clandestino fundado por el cardenal arzobispo de Cracovia. La guerra continuaba su marcha, cada vez más violenta. Varias veces el cardenal de Cracovia tuvo que esconder a los seminaristas en el arzobispado, temiendo que los invasores los tomen prisioneros. A los 24 años, Karol ya había aprendido lo que la violencia y la miseria humana son capaces de hacer. Siendo joven, no solo había perdido a todos los miembros de su familia, sino también a amigos y conocidos, prisioneros de una absurda guerra. Pero Karol logra terminar sus estudios de teología y es ordenado padre en 1946. Viajó para conocer el Vaticano y se doctoró en teología con su tesis El acto de fe en la doctrina de San Juan de la Cruz, con una clara influencia de Jan Tyranowski. En 1948 regresa a Polonia y trabaja como ministro pastoral en la pequeña aldea de Niegowic, cercana a Cracovia.
Durante sus trabajos con grupos juveniles y estudiantes, eran conocidas sus novedosas excursiones al campo que producían gran felicidad en sus alumnos, pero desconfianza en las autoridades militares. Muchachos, busquen a Dios en cada roca, en cada pájaro, en cada soplo de brisa. La naturaleza es su más grande creación y nosotros, como hijos de Él, debemos aprovecharla y sacarle todo el jugo. Sean uno con todo lo que los rodea. Nombrado profesor de Teología Moral y Ética Social del Seminario Metropolitano de Cracovia, el día 1 de octubre de 1953, comenzó en 1954 a impartir clases de ética en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Lublin, en la que 2 años después fue nombrado director de dicha cátedra. Sus cualidades intelectuales emergían nuevamente. Sin embargo, aún siendo profesor universitario, nunca perdió su amor por la naturaleza y su contacto con la gente. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar una vez más el misterio de la fe y lo divino. Por eso estamos juntos, por eso caminamos juntos. Frecuentemente buscaba lugares apartados como bosques y orillas del lago para celebrar la misa, en contacto directo con las riquezas naturales de la zona. A su vez, publicaba sus poemas en diarios de la región bajo un seudónimo. A través de actos como estos, nunca dejaba de luchar por los derechos humanos. Un rasgo que lo caracterizaría en este momento de su vida era su amor por los jóvenes. Las parejas de enamorados siempre lo buscaban a él para que les dé la bendición. Padre Carol, a usted lo queríamos ver. Padre Carol, ¿cómo está? Oh, Max, Marcia, qué bello es encontrarlos, chicos. Queremos que sea usted el primero en enterarse de la gran noticia. Max y yo nos vamos a casar. No saben la hermosa alegría que me dan. El amor entre los jóvenes es el mayor regalo que Dios puede dar a la humanidad. Y siempre creí que la unión es un lazo que nadie puede romper. Carol creía que el sexo matrimonial podía ser una de las cosas más maravillosas de la vida. Publicó un libro al respecto, llamado Amor y Responsabilidad. Veía a los amantes como quienes daban y aceptaban un regalo. Estas eran ideas muy novedosas para la época. En 1958 se lo nombra obispo auxiliar a los 38 años. Pero, monseñor, yo soy muy joven para asumir como obispo. No sé, ¿están seguros que esto quieren de mí? Padre Carol, por favor, no dude en absoluto. El Santo Padre sabe exactamente cuántos años tiene usted. Una vez asumidas sus funciones como obispo, el objetivo que se le asignaba era tratar directamente con los comunistas que gobernaban aquella región. 1962, el Papa Juan XXIII llama al Concilio Vaticano II con el objeto de reconsiderar algunos puntos de la Iglesia Católica. El obispo Carol participa como miembro activo, lo que llama la atención de los presentes, y comienza a ser reconsiderado. Se lo veía como un hombre de diálogo, abierto a otras religiones, y que apostaba por la unidad de la Iglesia en tiempos de crisis. En 1967, Paulo VI lo nombra cardenal de Cracovia por su prédica incansable de que el cristianismo, no el marxismo, era la verdadera doctrina defensora de los oprimidos. Paulo VI muere a finales de 1978 y su sucesor, Juan Pablo I, no informa acerca de su enfermedad. El nuevo papa
muere de un ataque al corazón 33 días después de haber asumido. 111 cardenales de todo el mundo se reunieron para decidir quién asumiría como el nuevo pontífice. El mundo estaría a punto de recibir una sorpresa. ¡Habemus Papam! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! Cardenal Karol Wojtyła. Alabado sea Jesucristo. Vengo de un país lejano. El 16 de octubre de 1978 asume con el nombre de Juan Pablo II, el primer papa polaco de la historia y uno de los pocos no nacidos en Italia. Una nueva era daba inicio para la Iglesia Católica y para el mundo en general. Los líderes de la Iglesia confiaban en un papa joven y carismático para atraer a las juventudes cristianas que necesitaban un referente. La capacidad espiritual y magnética de Juan Pablo se hizo notar en el primero de sus tantos viajes. El 25 de enero de 1979 llega a suelo mexicano. Una increíble cantidad de gente lo esperaba en la plaza del DF. Más adelante en su viaje a Estados Unidos sería recibido como un héroe. Allí tuvo la oportunidad de hacer referencia al capitalismo. Cristo pide que nos abramos a nuestros hermanos y hermanas en la necesidad, que nos abramos a los pobres. Sin embargo, llamaba la atención incluso a los representantes de la Santa Sede los constantes viajes que el Papa realizaba para profundizar su misión de prédica. ¡Su Santidad! ¡De la Gaceta de Roma! ¡Su Santidad! Hay quienes consideran que está viajando demasiado. ¿Qué dice al respecto? Que es verdad. Viajo demasiado. ¿Lo acepta? Por supuesto, pero a veces hay que hacer las cosas, aunque parezca que se hagan demasiadas veces, porque hay un sentido en ello. Gracias, Su Santidad. El 30 de mayo de 1981 ocurrió un hecho único en la historia que conmociona al mundo entero. Mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, Juan Pablo II sufre un atentado. Un joven turco llamado Mehmet Ali Akka dispara a Karol, hiriéndolo. El Papa casi se desangra durante los 15 minutos que tardó en llegar al hospital. El mundo estaba en vilo, pero pudo recuperarse.
Sin embargo, y ante la estupefacción por el enorme gesto, 4 días después del atentado, el planeta escucharía las palabras de su santidad. Ruego por el hermano que me ha agredido y quiero que sepa que lo he perdonado. Una vez recuperado, Carol continuó con sus viajes de prédica por la no violencia y los derechos humanos. En Nicaragua exhortó al padre Ernesto Cardenal para que abandonara la política. Su santidad. No, padre, de pie, por favor. Sí, su santidad. Padre, usted tendría que dejar la política ahora mismo. Todos los sacerdotes de todo el mundo deben alejarse de la política. De este modo, su autoridad moral será más fuerte para criticar a los gobiernos. El compromiso que tenía Juan Pablo para con la historia y con él mismo hizo que dedicara gran parte de su misión a enriquecer el lazo entre judíos y católicos, además de oficiar como mediador en decenas de conflictos internacionales. Amado o respetado por todos los líderes mundiales, Carol marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia. Pero no dejaba de ser un hombre, y como tal, no podía evitar el paso de la muerte. Juan Pablo II murió a los 84 años en su habitación privada del Vaticano tras un progresivo deterioro de su salud. La noticia del fallecimiento fue recibida con un intenso aplauso y enorme conmoción entre los fieles. Como marca el ritual, a los pocos minutos comenzaron a sonar las campanas de la Basílica de San Pedro para anunciar la muerte del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. Cuando el mundo se enteró de la triste noticia, miles de personas, aproximadamente 100.000 según fuentes municipales, llegaron a la plaza para expresar su dolor, despidiendo así a quien por más de 26 años manejó los destinos de la Iglesia Católica y se dio a conocer en el mundo como el Papa Viajero y el Mensajero de la Paz. Su desaparición significó para algunos la pérdida de uno de los líderes más carismáticos de la historia contemporánea. Para otros, implicó la posibilidad de imaginar una Iglesia católica más acorde a la sociedad moderna. En cualquier caso, su muerte ocurrió en un momento de revisionismo en el seno de la institución, de una evaluación sobre el protagonismo que tiene en el mundo de hoy y el que pretende tener en el del futuro. Su sucesor, Benedicto XVI, anunció ese mismo año el inicio del proceso de beatificación de Juan Pablo II, el Mensajero de la Paz.